Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Les comento, cierto, que el día de hoy empezamos con el tema 3, ¿sí? O sea, seguimos con el tema 3, empezamos la clase con el tema 3, pero es un tema que venimos hablando desde el día de ayer, en donde hablamos principalmente de adelantamiento. Ya el día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar o vamos a empezar hablando de un tema súper, súper importante, que es la mirada, ¿ya? La mirada. Un saludo muy grande, ¿cierto? Muy especial también para César Bajani y para Patricio, que dice que se escucha mal. Dice, Patricio, ¿cómo se escucha? Cuéntame si es que mejoró o no. Y César, cuéntame tú también, por favor, si es que se escucha o no, si es que tienes el mismo problema para saber si es un problema, ¿cierto?, de nosotros. Se escucha con eco. Ya, a ver, espérenme un poquito, voy a tratar de conectar un eliminador de ruido y seguimos, ¿ya? A ver, ¿mejoró o no? Cuéntenme, amigos, si ha mejorado o no el sonido, por favor. ¿Ahora sí? Ya, perfecto, genial. Muchas gracias por avisarme. Esa es la idea. Ya, entonces, queridos amigos, ¿cierto? Empezamos a hablar el día de hoy de la mirada. Vamos a buscar por aquí dónde está la mirada. Aquí está, 3.3. La mirada. Voy a empezar hablando, ¿cierto? En este tema, yo creo, o por lo menos mi forma de explicarlo, ¿ya? Es que la mirada debe ser de un motociclista y en realidad de cualquier persona que sea un conductor, ¿cierto? Una mirada atenta, a la vez de estar atento, tengo que estar relajado, ¿cierto? Y a la vez de estar relajado, ¿cierto? Y atento, mi mirada debe ser panorámica, ¿ya? Totalmente panorámica. ¿Por qué? Porque debo estar atento a cualquier situación que pueda cambiar en el tránsito, ¿ya? Debo estar atento a cualquier situación que pueda cambiar en el tránsito. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo es que debo, ¿cierto? Debo eh, entender esta atención, por decirlo así, como algo normal. Por lo tanto, no debo ir así como estresado, ¿ya? Debo estar atento, ver lo que está pasando en el camino, por ejemplo, si hay un globo en la calle, si hay una pelota, claramente, ¿cierto? Porque podría, por ejemplo, aparecer un niño a rescatar el globo o un volantín en este tiempo, ¿cierto? Podría aparecer un niño, una persona tratando de atrapar el volantín, ¿cierto? Y podría, obviamente, esto generar una condición, ¿cierto? Una situación insegura, ¿ya? Y que podría terminar, si es que no estamos atentos, en un accidente, ¿ya? Pero esto no tiene que perturbar mi calma, por decirlo así, ¿ya? Si yo necesito estar atento, no quiere decir que yo no pueda estar disfrutando del viaje. Y lo otro, que en verdad es lo primero, es que mi mirada no sea centrada, ¿cierto?, en lo que está pasando inmediatamente adelante mío.
Mi mirada tiene que ser panorámica, tiene que ser global, podríamos decir, ¿ya? Pero para mí el término más apropiado es panorámica, ¿ya? Yo, mirando hacia adelante, ahora realizando esta clase, puedo ver que mi mano se está moviendo, ¿cierto? Por este lado, y está al lado de mi cabeza, y puedo ver que se está moviendo, y puedo ver que mi otra mano también se está moviendo, por lo tanto, todo este rango de visión lo tengo, ¿ya? Entonces tengo que tratar de aprovechar, ¿cierto? Esta visión que tenemos en muchos sentidos, ¿cierto? Para saber que, o para enterarnos de las distintas eh, complicaciones, ¿cierto? Que puedan haber en el camino, ¿ya? Entonces, dice, ¿cierto? Que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Se refiere a no ir manejando e ir mirando, ¿cierto? Algo que no corresponde o algo que no necesita atención para la conducción, ¿ya? Si yo estoy mirando hacia el lado, ¿cierto? Y va a pasar algo al frente mío, claramente puede ser que no lo vea, ¿ya? ¿Puedo mirar hacia el lado? Claro, pero puedo mirar y volver, ¿ya? No mirar de forma fija o quedarme pegado mirando algo. Por ejemplo, pasó un auto que me gusta y me quedo pegado mirando el auto, siendo que el vehículo que va adelante mío podría detenerse y yo podría impactarlo por alcance. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Debo estar con mi atención puesta adelante, pero no únicamente adelante, ¿ya? Después me dice que debo mirar antes de cada maniobra. Dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Entre más lejos yo mire cuando estoy conduciendo, ¿cierto? Hacia adelante, más tiempo voy a tener para poder adelantar una situación de peligro y evitar, por ejemplo, el choque, por ejemplo, ¿cierto? Evitar que nosotros eh, se nos cruce algo, por ejemplo, y que nosotros lo impactemos, ¿ya? Entonces, la moto dice que va hacia donde mira el piloto, y en verdad, cualquier cosa que nosotros manejemos funciona bajo esta premisa. Les voy a contar que cuando yo tenía alrededor de, no sé, entre los 15 y los 18 años, o quizá un poco menos, me gustaba, disfrutaba mucho del mountain bike. Ya andaba mucho, iba mucho al cerro, yo vivía en San Bernardo y el Cerro Chena era mi patio trasero, ¿ya? Entonces, yo me daba cuenta, me fijaba, ¿cierto? Que los pilotos, los riders, los otros eh, ciclistas, ¿cierto? Pasaban de repente por lugares muy estrechos, ¿ya? O por lugares donde había una alta probabilidad o de chocar o de caerte a un hoyo, por ejemplo, ¿ya? Y yo siempre decía, oye, pero ¿cómo lo hacen? ¿Ya? Si van súper rápido y nunca se caen, nunca erran, por decirlo así, ¿ya? Y la respuesta para eso es que si tú no miras a lo malo, no te vas a ir a lo malo, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que cuando hay una situación de riesgo en la calle, tratar de salvar la situación mirando hacia el lado menos malo, ¿ya? O hacia un lado bueno si es que hay. ¿A qué me refiero con esto? Si se me atraviesa un vehículo, ¿cierto? Voy en la moto, se me atraviesa el vehículo adelante, es muy probable que por delante del vehículo o por atrás del vehículo exista un espacio
más espacio por un lado que por el otro. O que yo esté más cerca de un lado que del otro para poder evitar el choque con el vehículo. Si yo lo único que hago es mirar que el vehículo se atravesó y miro al vehículo fijo, medio a medio, por ejemplo, le miro la puerta del conductor al vehículo, fijo, voy a chocar, ¿cierto?, con la puerta del conductor. Pero si yo a lo mejor miro al lado que hay más espacio, es probable que pueda llevar la moto hacia ese lado y evitar la colisión, ¿ya? No quiero decir con esto que todas las personas que han chocado en moto lo podrían haber evitado. Por supuesto que no, ¿ya? Pero estoy diciendo, ¿cierto?, que debo tratar de luchar lo más que pueda y esa es la forma de hacerlo para evitar el choque, para evitar la colisión, para evitar, obviamente, todo lo que resulta de un accidente o de un siniestro en el tránsito, ¿ya? Eso es la escapatoria. La escapatoria es por dónde podría causar menos daño, por dónde podría salir menos herido, ojalá por dónde podría evitar la colisión, que sería como lo más importante. Entonces dice que la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. ¿Ya? Si yo se me atravesó el auto y solo lo único que veo es el auto, no tengo cero posibilidades de poder salvar ese problema. ¿Ya? Cero posibilidad. Pero en cambio, si yo me concentro en a lo mejor ir un poquito más allá o ir un poquito más acá, ¿cierto? O tratar de apuntar al lado donde podría quizás remotamente evitar el choque, hay posibilidades de que sí se pueda evitar. No sé cómo funcionará eso internamente, pero tú te vas a donde miras, ¿ya? De hecho pasa que a veces uno se queda pegado, por decirlo así, mirando algo hacia el lado y el vehículo que vas conduciendo se carga hacia ese mismo lado. Ya uno piensa que va derecho, devuelve la vista al frente y se da cuenta que el vehículo, cierto, se fue hacia el mismo lado que nosotros estábamos mirando. Entonces, debo tener el máximo ojo con ese factor, ¿ya? Y aprovecharlo, en vez de ocuparlo en nuestra contra, ocuparlo a nuestro favor. Es importante, decisivo en muchas situaciones. Dice que en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento, ¿ya? Con los elementos que se encuentran a los costados del camino, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Las calles, ¿cierto? Cuando yo las miro, se van juntando, ¿cierto? A lo lejos se van juntando, ¿ya? En esa parte, a ese como al horizonte, es donde yo debo mirar, ¿ya? ¿Para qué? Para lograr la mayor anticipación posible. Recuerden, cuadro azul. Los cuadros azules nos traen información que sale recurrentemente, nos traen información que sale recurrentemente en los exámenes municipales. Dice importante, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. ¿Ya? Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. ¿Ya? Ya, vamos a seguir hablando entonces de
técnicas de frenado. Ya sabemos cómo tenemos que mirar, en qué fijarnos y en qué no fijarnos tanto. ¿Ya? Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Ya? Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Recuerden que pasamos a hablar de la mirada al frenado. Ya pasamos a hablar de la mirada, terminamos de hablar de la mirada y ahora empezamos a hablar del frenado. ¿Ya? Entonces dice que es importante ya frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de la rueda. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es lo que en Chile, por lo menos, conocemos comúnmente como chantada, ¿ya? El bloqueo es lo que conocemos comúnmente como una chantada, ¿ya? ¿Y qué es una chantada? Un bloqueo. ¿Y qué es una chantada o un bloqueo, cierto? Es que la motocicleta, en este caso, siga avanzando, pero las ruedas no giren, ¿ya? Es que la motocicleta siga avanzando, pero las ruedas no giren. ¿Cuál es el problema de esto? Podríamos pensar que esto nos va a detener, nos va a ayudar a detenernos. Y efectivamente puede ser. Sin embargo, lo más probable que pase es que en vez de detenernos, ¿cierto? Bien, nos va a detener, pero nos va a detener en el suelo, ya nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque una vez que las ruedas dejan de girar, es imposible darle dirección a la moto, ya. Sobre todo esto pasa en la rueda delantera. Si la rueda delantera se bloquea, lo que nosotros necesitamos es que vuelva a girar para que podamos dirigir nuestra moto. Ya es muy importante, es muy preponderante, podríamos decirlo así, es muy, eh, es muy crucial, ¿ya? Si yo no miro, o sea, si yo no logro que la rueda delantera se desbloquee, me caigo. Así de simple, ¿ya? Si la rueda trasera se bloquea, no es tanto problema porque yo puedo dirigir con la rueda delantera, ¿ya? Un poco. Pero si la rueda delantera se bloquea, ahí estoy frito, ¿ya? Entonces se dice que esto no quiere decir, ¿ya? Recuerden que la primera parte decía que es importante frenar suave y progresivamente, ¿ya? Para que no tengamos bloqueo. Sin embargo, ¿cierto? Dice que esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, es decir, fuerte, ¿cierto? En caso de una situación apurada o de emergencia. Eso quiere decir que si tengo que frenar, no hay otra opción, ¿ya? Y si tengo que bloquear las ruedas, o si se me bloquean las ruedas porque frené muy fuerte, el resultado, ¿cierto? Va a ser de que puedo caerme en esa frenada, claro que sí. Pero si yo freno contundentemente y me doy cuenta que la rueda se bloqueó o está a punto de bloquearse, puedo soltar un poco y volver a frenar y con eso la rueda va a girar y no me voy a caer, ¿ya? ¿Qué les quiero decir con esto? Si es que es posible, la verdad que dependiendo de la velocidad, dependiendo de la fuerza de la frenada, etcétera, no siempre es posible que yo pueda, ¿cierto?, realizar esta gestión. No siempre es posible. O sea, es como todo pasa tan rápido que muchas veces cuando me di cuenta que la rueda se bloqueó, ya me caí. Ya estoy en el suelo. ¿Ya? A veces la gente dice, no sé qué pasó. No, yo iba, quise frenar y no sé qué pasó. ¿Ya? Ni siquiera se enteraron, ¿cierto?
que hubo un bloqueo y que por eso se cayeron, ¿ya? Esto pasa de forma más fácil cuando hay algo en el camino que facilita la pérdida de adherencia, ¿ya? Esto pasa cuando hay algo en el camino que facilita la pérdida de adherencia. Entonces, es muy importante también considerar la parte donde yo estoy frenando, ¿ya? Si yo veo que hay agua y freno, ¿cierto? Con todo lo que tengo, es muy obvio y es muy claro que me voy a caer, ¿ya? ¿Por qué? Porque como hay agua, la adherencia va a disminuir mucho y el porrazo, ¿cierto? Va a ser casi garantizado, ¿ya? Después dice que el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de la transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masa, ¿ya? En el fondo, una de las cosas que debemos entender de acá, ¿ya? Es que si yo echo un poco más atrás el cuerpo en una frenada, estoy ayudando a que la transferencia de masa sea un poquito menor, ¿ya? Siempre va a haber transferencia de masa y siempre va a ser la rueda delantera la que recibe la mayor cantidad de energía, ¿cierto? En la frenada. De hecho, podríamos decir que frena mucho más la rueda delantera que la rueda trasera. Y en las motos se nota mucho. ¿Por qué se nota a simple vista? Porque siempre en todas las motos, ¿ya? El freno delantero siempre es más grande o de mejor tecnología inclusive que el trasero. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces el freno delantero usa pastillas, ¿cierto? Es un disco de freno y el freno trasero usa balatas o es un tambor de freno, ¿ya? En ambos casos, yo les podría decir, ¿cierto? Que eh, el freno de, el freno de disco, ¿cierto? Se considera que es mucho más eficiente que el freno de tambor, ¿ya? Y a veces las motos tienen un freno, eh, o sea, tienen disco en los dos ejes, ¿cierto? Delantero y trasero, pero el freno delantero, ¿cierto? Es doble, ¿ya? Trae discos por los dos lados de la rueda. En cambio, en el trasero solamente por un lado y más encima más pequeño, aunque la moto sea completa con discos. Entonces, es importante entender eso. El freno delantero normalmente siempre actúa más, detiene más que el freno trasero. Sin embargo, el freno trasero también tiene lo suyo y también hace lo suyo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Jamás puedo subestimar lo que hace el freno trasero. El freno trasero siempre se debe ocupar en compañía del delantero y el delantero en compañía del trasero. Es decir, los dos al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque el freno trasero frene menos,
igual frena, igual colabora en que la frenada sea más rápida, ¿cierto? Y recorra menos metros, ¿ya? Súper importante. Estimados amigos, ¿alguna consulta hasta acá? Patricio o César, ¿alguna consulta hasta acá? Patricio o César. Un saludo para Alex también, que se unió a la clase hace unos ratitos, un ratito, ¿ya? Alex y Patricio, coméntenme, creo que esta es su primera clase, ¿ya? Así que si es que es así, coméntenme si es así o no, y también díganme desde dónde se están conectando y si tienen o no tienen hora para su licencia, para sus exámenes municipales, ¿ya? Cuéntenme. Cuéntenmelo a través de la sección de preguntas, ¿ya? Ya, César Bajani, hasta aquí va todo bien, dice. Entonces, Patricio, pregu- eh, cuéntame lo que te pregunté y también, ¿cierto? Alex, díganme si me escuchan, díganme también, ¿cierto? Obviamente si me escucharon, díganme desde dónde se están conectando y si tienen o no ya su fecha para rendir el examen. Ahí alguien habló. Veamos quién es. Patricio dice, segunda clase de Santa Cruz. Ayer hice la prueba, me fue mal. Chuta. Ya, Patricio, espero que para la próxima te vaya mejor. ¿Es la primera vez que dabas la prueba, Patricio? ¿Te fue mal en la práctica o en la teórica? Ahí están apareciendo los comentarios. Excelente. Alex dice, hola, ¿cómo está? Es mi segunda clase, estoy en eso, preparándome primero, voy por A4. Ya, perfecto, Alex. Acá no hay ningún problema que te conectes, ya, pero recuerda que estamos para clase C, esta clase es para clase C. Ya tuve 6 malas, ya es mi primera licencia. Ah, perfecto, Patricio, ya. Esperemos que la próxima oportunidad te vaya mucho mejor. Todos recuerden que una de las cosas que más los va a ayudar a superar el examen municipal es que hagan muchos test, ¿ya? Y que las preguntas que les salgan malas en los test, anótenla o sáquenle una foto, ¿cierto? Y después se las aprenden de memoria. Muchas veces no es que no sepa el contenido o que no sepa eh, el tema por el cual me están preguntando, pero a veces la forma en que se formulan las preguntas puede ser un poco compleja de entender, ¿ya? Entonces, cuando yo las anoto y me las voy aprendiendo, voy, entre comillas, como aprendiendo a pensar como la persona que formula las preguntas, ¿ya? Ojo con ello, ¿ya? Es un muy buen consejo. La mayor parte de las personas que pasan, ¿cierto? Eh, ya, genial, Alex.
la mayor parte de las personas, ¿cierto?, que tienen este tema o que pasan este tema así como a la primera, es porque han hecho de verdad muchos test, pero test a conciencia, ¿ya? Y idealmente en un computador, ¿cierto? Bueno, el teléfono igual se puede, pero yo por lo menos prefiero estudiar en el computador más que en el teléfono, ¿ya? Dinámica de una frenada, dice. Freno delantero. Ya empezamos a hablar entonces de la dinámica de una frenada. Freno delantero, dice. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Ya? ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Entonces, para empezar, dice, el freno delantero se activa con la mano derecha, esta mano, dos dedos. Muy importante estos dedos para el freno. ¿Por qué? Porque la mano siempre debe ir sujetando el mango de la moto y, o el manubrio de la moto, ya, el mango del manubrio de la moto, ya. Y estos dos dedos siempre deben ir sobre la manilla de freno, ya. Es muy, pero muy importante, absolutamente importante, ya. ¿Por qué? Porque si yo voy así, ya, y solamente subo los dedos cuando voy a frenar, recorro mucha distancia antes de poder realmente tocar los frenos, tirar y accionar. Y eso es distancia que estoy recorriendo en la moto y tiempo que me estoy demorando, por lo tanto la frenada va a ser más lenta y más larga. Si yo estoy acá, salgo de acá y tomo acá y freno, ¿ya? Eso me va a ver, o sea, perdón, si yo estoy acá, ¿cierto? Y quiero frenar y tiro de forma inmediata, eso me va a permitir acortar el tiempo de respuesta, acortar la distancia que me demoro entre que pensé que quiero frenar y entre que realmente la moto se detiene, ¿ya? O baja la velocidad que necesito que baje. Recuerden que obviamente, ¿cierto? Freno delantero, rueda delantera y manilla derecha, ¿ya? Es el que soporta más carga y el más eficaz. A la vez el más peligroso. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo la rueda delantera, muy probable que me caiga, ¿cierto? Y además porque si la bloqueo también podría hacer el efecto de la moto de catapulta y que se levantara el eje trasero, ¿ya? ¿Y cómo lo debo usar? Para empezar, el consejo de los dedos, recuérdenlo siempre, ¿cierto? Y a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que bloqueen la rueda, ¿ya? Obviamente el bloqueo se va a producir cuando no tengo ABS, ¿ya? Si tengo ABS, se va a bloquear, pero se va a desbloquear de forma inmediata, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, mayor presión, debe ejercer sobre el freno procurando, ¿cierto?, evitar el bloqueo. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, si usted no tiene ABS y siente que apretó muy fuerte y que la rueda se podría detener, suelte de forma así, inmediata, ¿ya? Importante, dice, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera, ¿ya? Súper importante. Freno trasero. Generalmente, el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva, ¿ya? Entonces,
Recuerden, el freno trasero se activa con el pie derecho, es decir, mano y pie derechos son para frenar, ¿ya? Hay motos en las cuales los frenos, los dos frenos están en las manos, igual que las bicicletas, ¿ya? Esas son motos que son automáticas, por ende, no necesitan embrague y no necesitan palanca de cambios. Por ende, podemos poner, ¿cierto?, los mandos en el manubrio solamente. ¿Cómo utilizarlo? Dice. Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Siempre debe tener, eso es lo que le decía de los dedos, siempre debe tener dos dedos de freno en el freno delantero y el pie sobre el pedal de freno trasero listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? Importantísimo ese detalle, ¿ya? De verdad que es importantísimo. Una de las cosas más importantes que les puedo enseñar sobre frenos es justamente eso, ¿ya? Y ahora para terminar vamos a hablar del famosísimo freno de motor, ¿ya? Vamos a hablar del famosísimo freno de motor. Consiste, dice, en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad. Denme un segundo, por favor. Ahora sí, disculpe. Ya, el freno de motor entonces. Consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva. Dice, cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la marcha. Esto es increíblemente importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el freno de motor nos puede salvar la vida. Además de eso, va a permitir que deterioremos mucho menos los frenos y por ende que gastemos menos billullo, ¿ya? Menos platita, menos yenes, ¿ya? ¿De qué se trata? El freno de motor en una moto, normal por lo menos, común, no es un repuesto, no es una pieza, no es algo que yo pueda tocar. Es un efecto que se logra cuando yo voy acelerando, la moto va, el motor, ¿cierto? Va generando explosiones dentro de él con la gasolina y todo eso, el aire, y va haciendo que la rueda trasera gire cada vez más rápido. Esto permite, ¿cierto?, que la moto se pueda mover también cada vez más rápido. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, hay un momento en el cual yo acelero, ¡boom! Y corto la aceleración. ¡Boom! Se deben estar riendo ustedes en sus casas o donde estén de mis imitaciones de moto, ¿cierto? Pero creo que sirve para entender lo que quiero explicar. Cuando voy en ese ¡boom!, el sonido del motor cambia porque el motor sigue girando, pero no está generando explosiones dentro de él. Entonces el motor pasa de ser un empuje para la rueda a ser un lastre. ¿Qué quiero decir con un lastre? Un peso, ¿ya? Un peso de peso, de pesar, ¿ya? Entonces, este motor, ¿cierto? Como sigue conectado a la rueda, pero no está generando combustiones y internamente se está moviendo, y para mover cualquier cosa se necesita energía, esa energía sale directamente de la rueda trasera. Por lo tanto, empezamos a andar cada vez más lento, ¿ya?
¿Y cuál es la gracia de eso? La gracia de eso es que no vamos a calentar nuestros frenos. Si yo voy bajando, por ejemplo, una cuesta muy larga y quiero regular la velocidad, me puedo ayudar con el efecto de freno de motor. ¿Para qué? Para ocupar los frenos de servicio lo menos posible. Si yo ocupo los frenos de servicio lo menos posible, entonces cuando yo necesite frenar, el freno va a estar totalmente disponible, ¿cierto? Y va a provocar una frenada de calidad, ¿ya? Sin embargo, si yo no ocupo el efecto de freno de motor para tratar de mantener la velocidad de la moto, voy a tener que ocupar los frenos de servicio, el delantero y el trasero. Y como voy a ir en una cuesta, por ejemplo, y voy a bajar tanto rato, tanto rato, tanto rato, tanto rato, tanto rato, voy a calentar mis frenos. Y si por algún motivo necesito frenar un poco más, el freno a lo mejor va a estar tan caliente que no me va a responder, ¿ya? Peor aún, se podría fatigar, se podría romper, no pasa mucho, pero podría pasar, ¿ya? O simplemente no va a frenar, no va a frenar, no va a provocar este jalón hacia atrás, ¿ya? Por eso es importante dejar los frenos para cuando sean estrictamente necesarios y no calentarlos más de la cuenta. Otro factor importante es que, por ejemplo, si yo freno más de la cuenta y el freno va caliente y le salta agua, por ejemplo, el agua podría torcer los discos, podría cristalizarlos, podría agrietarlos, etcétera. ¿Ya? Es muy importante, queridos amigos, que sobre todo en las motos, ¿ya? Tengamos una conciencia de mantener y revisar los discos de freno. Imagínense que un disco de freno delantero se quiebre y provoque, ¿cierto?, que la rueda delantera se bloquee, ¿ya? En ese sentido, la moto va a dar así, va a hacer esto. Va a ir andando, ¡pum! Va a hacer esto, ¡pum! Ese instante, ¿ya? Yo, por ejemplo, el otro día iba una persona de un delivery, ¿ya? Y su freno trasero, su disco estaba tan gastado, que tuve que pararlo, aunque ustedes no lo crean, tuve que pararlo y decirle, amigo, ¿sabe qué? Por favor, revise su freno, porque ese freno en cualquier momento va a colapsar y usted se va a sacar la mugre. Menos mal que esa persona recibió bien el consejo y me dijo: "Oh, gracias amigo por la preocupación, y sí, el fin de semana voy a tratar de cambiar". ¿No? Como que no había tenido plata o el repuesto era muy caro, no me acuerdo, ¿ya? Pero es importantísima la mantención de los frenos, ¿ya? Tanto para que frenen bien como para que no vayamos a tener una falla catastrófica, queridos amigos, en algún momento, ¿ya? Entonces, eso es la clase del día de hoy. Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conectadas, ¿ya? Siguen conectados, siguen conectados César y Patricio, los mismos que estaban desde el principio, me parece. Así que les vaya súper bien, ¿ya? Nos estamos viendo nuevamente mañana en una nueva clase. Mañana vamos a hablar de cascos, de chaquetas, de airbag, etcétera. Y nos vemos. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl, que les vaya súper bien, ¿ya? Y muchas gracias por entender, por adaptarse, por avisarme, por ejemplo, ahora que se escuchaba mal al principio, porque hay cosas que podemos ir arreglando eh, en el momento, ¿ya? Que les vaya bien, cuídense, chao, chao, nos vemos. Ricardo Cornejo, practicatest.cl, cuídense.